Buenos días, mi grupo y yo vamos a presentar el caso de Winnie Willey, viendo desde diferentes aspectos como es la impronta, la plasticidad, el periodo crítico, un periodo sensible y el lenguaje. ¿Cómo se relaciona la impronta y la plasticidad con el caso de Winnie Willey? La impronta y la plasticidad son dos términos que tienen un significado semejante. La impronta es un término que describe las habilidades que se aprenden en una fase crítica de la vida. No depende ni de la edad ni de la situación. Y por otro lado, la plasticidad es un también aprendizaje de habilidades que hace que tu cerebro tenga un cambio. Estos dos se relacionan con el caso de Winnie, ya que fue una niña que fue abusada de su infancia hasta un poco de su adolescencia. Ya que su padre la tenía encerrada en un cuarto, no le permitía la comunicación ni obviamente socializar. Por ende, no aprendió ni a escribir ni a hablar y obviamente le faltó la comunicación. Al momento en que fue rescatada, se dieron cuenta de que no tenía conocimiento de nada, entonces tuvo dos familias adoptivas que le ayudaron con el proceso para que ella se pueda comunicar, para que encontrara la manera en que ella pueda decir todo lo que sentía o lo que necesitaba. Estaba aprendiendo el poder hablar, el poder comunicarse incluso con señas, pero lastimosamente este caso duró muy poco y al pasar del tiempo se desvaneció y ya no siguieron el caso. Ella volvió a caer en el silencio, pero después de los años se dio cuenta que obviamente necesitaba comunicarse, entonces debido al trauma no pudo desarrollar el habla, pero se comunicaba mediante señas que le permitían poder expresar lo que ella necesitaba o sentía. Periodo crítico o sensible son periodos o momentos claves para el desarrollo en los cuales se determinan ciertas habilidades o destrezas. Son procesos complejos en los cuales es clave que se produzcan aprendizajes o avances del desarrollo. Para lo cual para Ginny no fue posible, ya que durante 11 años ella fue sometida a una serie de abusos por parte de su papá, el cual pensaba que tenía un retraso mental, lo que científicamente nunca estuvo comprobado. Durante esos 11 años, Ginny vivió diferentes abusos, los cuales era estar sentada 13 horas al día en una silla orinal. Para dormir ella tenía que someterse a una funda de dormir y dormir en una cuna metálica como si fuera un animal. El papá, al mínimo ruido que ella hiciera, cogía una madera y le pegaba. Hacía que él incluso se hacía crecer las uñas para rasguñar y cuando se comunicaba con ella era mediante gestos, como si ella fuera algún animal. Esto produjo muchos traumas en los 11 años. Cuando Ginny fue liberada, por el mal estado de salud decidieron hacerles algunos exámenes, en los cuales se dieron cuenta que Ginny ni siquiera había aprendido a caminar, ni siquiera había aprendido a escribir, a hablar y a hacer una serie de cosas que para un niño de esa edad era normal. Ginny incluso tenía malas formaciones en su cuerpo. Todo esto fue causa a que su papá, en el periodo sensible y en el crítico, que creo que son los más importantes para una persona poderse desarrollar bien, ella no pudo, por lo que simplemente fue considerada una persona con retraso mental y no fue tratada, no fue vista bien, hizo que el papá abusara de ella, la maltratara toda su vida y esto hizo que Ginny nunca pudiera desarrollarse así. Historia de Ginny Willy. Ginny Willy nació el 18 de abril de 1957 en Ucrania, California. Fue última de los 4 hijos. El padre de la niña durante su niñez sufrió de bullying por el nombre que había recibido y que era un poco feminista, y al momento del crecer él se cambió un nombre que era considerado un poco más masculino, por lo cual por esta razón él tenía una relación enfermiza con su madre. Antes que Ginny naciera, habían tenido 3 hijos, por lo cual solo uno había sobrevivido debido al maltrato que recibía de su padre y de sus abusos. Ginny sufrió de una dislocación en su cadera, que tenía dificultades para caminar. Un pediatra le diagnosticó y dijo que tenía un retraso mental, pero no sabía si era cierto porque él no sabía nada sobre la vida de ella. Y por esa razón su padre se enojó con ella y no tenía ningún contacto con Ginny.
por lo cual se enojaba con su madre o con su hijo si tenía algún contacto con ella. Cuando la abuela de Ginny falleció, el padre les llevó a vivir allá, por lo cual ella vivía en el segundo piso y su madre con su padre y su hermano en la parte de abajo. Ella vivía en el segundo piso amarrada de una silla a orinar todo el día y en las noches le ataba a una bolsa de dormir en una jaula. El padre no tenía ningún remordimiento alguno, que incluso se dice que todo el día pasaba amarrada en la silla a orinar, es decir, día y noche. Y cuando ella hacía algún sonido, su padre subía a golpearla, que incluso le mostraba sus dientes como una bestia salvaje, y como se dejaba crecer las uñas también la arañaba. Todo esto provocó que la niña le tuviera fobia a los perros y gatos. A los 11 años ella fue rescatada porque la madre decidió irse de la casa por una discusión que tuvo con su padre. Ella va por ayuda social, donde las autoridades ven que la niña se encuentra en mal estado, sus huesos estaban mal formados y las autoridades arrestan a sus padres y el padre por esta desesperada razón tomó la decisión de suicidarse. Ginny tuvo que pasar por tantas pruebas porque no sabía escribir ni leer. Era como una bebé recién nacida, por lo que no podía caminar. Le decían que tenía un caminar de un conejo. Luego de algunos años de pasar en el hospital, su condición había mejorado. Ella fue adoptada por 2 familias de doctores, donde ella ya había desarrollado habilidades de la razón y el sentido común, e incluso no tenía temor a los animales y podía comunicarse. Su familia adoptiva ya no quiso renovar la adoptación, ya que el interés de la investigación fue perdiendo fuerza. Ella fue a varios orfanatos después de eso, en 1978 y 1923, en donde sufrió de violencia y abuso. Después de todo lo ocurrido, ella volvió de nuevo como estaba su vida antes, olvidó todo lo que había aprendido. Por el año 2000, un investigador privado encontró a Ginny en un establecimiento privado para adultos. Después de eso, su condición había mejorado, aunque no podía hablar del todo bien, sabía comunicarse por señas o gestos. En conclusión, se puede decir que el padre no supo cómo enfrentar la realidad de no haber criado bien a su hija y tomó la fatal decisión de suicidarse. Aunque todo esto sea por el bullying que sufrió durante su infancia, eso no es motivo para hacer eso, porque una persona que sabe vivir su presente no mezcla su pasado con su futuro y trata de ser una mejor persona. Yo hablaré sobre la importancia del lenguaje y su relación con la historia de Ginny Willy. Lo que diferencia a los seres vivos de los seres humanos es la manera de comunicarse, que es sistemáticamente y comprensible, el mismo que es el lenguaje. El lenguaje es un factor indispensable en el desarrollo humano, mismo que nos ayuda a comprender, sintetizar e interpretar a la sociedad. Ahora bien, si comparamos la historia de Ginny Willy con la importancia de este tema, llegamos a la conclusión de que esta niña fue brutalmente golpeada, físicamente maltratada y lamentablemente se le inhabilitó la forma para que ella pueda comunicarse con los demás. Se dice que la manera de comunicar o de hacer saber el razonamiento es mediante el lenguaje. Y esta niña lamentablemente no podía leer, escribir y hablar. Entonces llegamos a la conclusión de que a esta niña le quitaron esta posibilidad, lamentablemente. Gracias.